En el año 1900, en las cuevas de Mogao, cerca de Dunhuang, en la China occidental, un monje taoísta hace un gran descubrimiento arqueológico. En una cueva sellada encuentra decenas de miles de antiguos manuscritos repletos de historias no contadas sobre heroicos guerreros, viajeros misteriosos y legendarios reyes y gobernantes. La ingente cantidad de material totalmente inédito que allí había revolucionó por completo el estudio de la historia de China. Los estudiosos han descubierto que el oasis de Dunhuang en el desierto prosperó hasta convertirse en un importante baluarte. Quien dominaba la región occidental tenía bajo su control una riqueza y un poder enormes. Y que Dunhuang aprovechó su posición en la antigua Ruta de la Seda, un entramado de rutas comerciales que se extendía desde China hasta Roma, para transformarse en una pujante metrópolis enriquecida por su increíble diversidad de culturas, idiomas y cultos. Pero ¿quiénes fueron los protagonistas de la turbulenta historia de Dunhuang? Desde un general con grandes aspiraciones más allá de sus fronteras, es durante la dinastía Han cuando China y Roma por primera vez son conscientes de su mutua existencia. y un sagaz gobernador que utiliza a sus aliados extranjeros para combatir la corrupción. En este periodo tiene lugar la llegada de los comerciantes sogdianos a China, que van a ejercer una gran influencia en los siglos siguientes. Hasta un temible caudillo tribal que intenta sacar provecho de la división de China. El imperio se tiene que desmoronar y volver a unirse. Es un patrón que se repite en la historia de China. El destino de Dunhuang, con poderosos enemigos en alza, pende de un hilo. Dunhuang, la antigua fortaleza en la frontera, el faro resplandeciente. En el límite del desierto de Taklamakan, uno de los más inhóspitos del mundo, se encuentra el oasis de Dunhuang. Hoy es un destino para turistas que acuden para refugiarse del desierto a la sombra de las dunas de arenas cantantes y en las aguas del lago de la Media Luna. Pero en la antigüedad, Dunhuang era mucho más que un lugar de refugio. Era el confín del mundo. La comarca de Dunhuang fue fundada en el año 111 a.C. por el emperador Wu de la dinastía Han con una guarnición para proteger la frontera. Cuando eran atacados, se encendían fuegos de alerta, de ahí su nombre, Dunhuang, faro resplandeciente. Dunhuang estaba en el mismo límite de China. Era por donde los comerciantes pasaban de China al mundo occidental. Y era una zona militar, custodiada por soldados chinos. Desde allí, eran varias semanas de marcha hasta la capital. La ubicación de Dunhuang ha sido cuidadosamente elegida. A 2000 kilómetros de la capital del Imperio Han, Luoyang protege la desembocadura del corredor del Hesi y mantiene a raya a los invasores. Desde Dunhuang salen rutas comerciales que se extienden por medio mundo, bordeando el desierto de Taklamakan, salvando la cordillera del Pamir y cruzando los imperios Kushan y Parto hasta llegar a Roma. Con el tiempo, estas antiguas rutas comerciales reciben el nombre de Ruta de la Seda y por sus caminos pueden intercambiarse valiosas mercancías e ideas que vienen desde muy lejos. Muchos piensan que la Ruta de la Seda solo eran 3 vías de paso de oriente a occidente, pero están muy equivocados. En realidad, era una extensa y compleja red que lo abarcaba todo. El comercio y los impuestos de la Ruta de la Seda generan inmensas ganancias, afianzan el poder y estrechan lazos. Los mayores tesoros del mundo se compran y venden en Dunhuang: pieles, cristal, seda y especias. Con el tiempo, la fortaleza del desierto se convierte en un crisol de culturas, religiones y etnias.
Sin embargo, al final del siglo I después de Cristo, la región de Dunhuang se ha vuelto más inestable. La gente vive con el miedo constante a ser atacada. Las tribus Xiongnu del norte y del sur de la cuenca del Tarim forjan alianzas con varias ciudades-estado. Estas alianzas son un peligro para la China de los Han. Solo Dunhuang puede evitar que los pueblos de la meseta de Mongolia y los montes tibetanos se unan para bloquear la ruta de la seda. Los Xiongnu representaban una amenaza tan grande que los Han levantaron una muralla para mantenerlos alejados, la Gran Muralla. Pero en este inmenso desierto, ni la Gran Muralla es suficiente para contener a los Xiongnu, que ya controlan parte de la ruta de la seda y amenazan con invadir la región central. En el año 73 después de Cristo, el emperador Ming decide que es preciso enviar una nueva fuerza militar a Dunhuang. Su éxito dependerá del hombre menos pensado. Se llama Ban Chao. Igual que su padre, Ban Chao es historiador de la corte y se dedica a documentar el presente y a difundir conocimientos milenarios. Pero Ban Chao anhela cambiar la pluma por la espada. El espíritu del guerrero marcaba la vida en los tiempos de Ban Chao. Los mismos funcionarios públicos llevaban espada. Todos soñaban con ir a la guerra por el honor que representaba. Y por fin llega el momento. El emperador necesita hombres para luchar en el frente occidental. Ban Chao se alista como oficial y no tarda en ser reconocido como un hombre de valor capaz de forjar su propio destino. Cuando el gobierno Han le ofreció más tropas, él contestó: muchos hombres serían un estorbo, 36 serán suficientes. Cada uno de sus 36 hombres es elegido personalmente. Los soldados en los que más confía son el teniente Gan Jin y su buen amigo Dehu. Ban Chao sabe que defender la frontera china no será suficiente. Debe intentar controlarla. Si Dunhuang cae, a pequeña escala significa que el corredor del Heshi cae. Y a gran escala, que el oeste y la llanura central se separan. El futuro del Imperio Han está en juego. Pero el territorio occidental es inmenso. Se tardaría mucho en derrotar a todos los enemigos de los Han. En su lugar, Ban Chao usa la diplomacia para hacerse fuerte. Su arriesgado plan requiere la astucia de un zorro y la intuición de un jugador. Lo primero que hace Ban Chao es reunirse con el poderoso rey Guan de Shanshan. Bebed, comed. Hoy damos la bienvenida al emisario de los Han. ¡Brindemos! El reino de Shanshan tiene una posición estratégica en la ruta de la seda al oeste de la región de Heshi y de Dunhuang. Maestros del comercio, los Shanshan tratan tanto con los Xiongnu como con los Han. Y Ban Chao sabe que cambian de aliado más deprisa que el viento del desierto. Podría ser una trampa. Solo el que entra en la guarida del tigre puede atrapar a sus cachorros. ¡Larga vida y salud al distinguido emisario!
Gracias, Majestad, por vuestra hospitalidad. Las sospechas de Ban Chao no tardan en confirmarse. Mientras el rey atiende a sus invitados, fuera hay guerreros Xiongnu preparados para atacar. Han venido a matar a Ban Chao. Pero el astuto general tiene una sorpresa. Sus hombres salen de la oscuridad como fantasmas en la noche. No queda un hombre vivo. Tomad lo que os plazca como obsequio y como presente, gran embajador. Gracias, señor Wang, pero antes aceptad mi regalo. ¡Guardias! ¡Guardias! La arriesgada estrategia de Ban Chao ha funcionado. El rey Wang jura lealtad absoluta a los Han. La noticia de la victoria de Ban Chao sobre el rey de Shanshan y sus aliados Xiongnu se extiende rápidamente a lo largo de la ruta de la seda. El triunfo de Ban Chao en Shanshan cambió automáticamente la imagen de los Han en la región occidental y marcó un hito para sus relaciones posteriores con toda la región. El éxito de Ban Chao confirma su posición a los ojos del emperador. El humilde historiador pasa a ser uno de los generales de mayor rango en la frontera occidental. En la década siguiente, Ban Chao forja alianzas con numerosas tribus y ciudades-estado desde el desierto hasta las lejanas montañas del oeste. Sin embargo, pasado el límite de las nieves, se cierne otra amenaza mayor aún: los Kushan. El imperio Kushan se extiende a través de 3 millones de kilómetros cuadrados. Cuenta con 10 millones de súbditos y un ejército de 200.000 hombres. Los Kushan controlan uno de los tramos más importantes de la Ruta de la Seda y se proponen conquistar toda la región occidental. El rey Bhima Cadphises del Imperio Kushan consideraba que estaba a la altura del emperador de Roma. De hecho, llegó a usar el título de César. El César de Kushan ha visto cómo los Han consolidaban su poder en la región occidental, pero Ban Chao es una incógnita y le pone nervioso. Por eso envía a sus embajadores para ofrecer un matrimonio de conveniencia política. Los Han miraban con desprecio a los Kushan, y su lógica para forjar matrimonios de conveniencia era: o yo soy más débil que tú y no puedo tocarte, o tú te sometes, te ofrezco un matrimonio político y somos aliados. Los Kushan representan un peligro para la seguridad de los Han y para el valioso suministro de jade que llega a China por la Ruta de la Seda. Los chinos no la llamaban Ruta de la Seda, eso fue un invento europeo del siglo XIX. Si le hubieran puesto nombre, sería la Ruta del Jade, porque era por donde el jade de Khotan llegaba a China.
Hoy todavía se conserva una de las puertas más antiguas de la Gran Muralla China en el límite de la comarca de Dunhuang. Durante siglos, la mayor parte del jade que entraba en China pasaba por aquí. De ahí su nombre, la Puerta del Jade. Para Ban Chao, la Puerta del Jade marca el límite de la frontera Han. Debe sopesar con cuidado la propuesta del embajador de Kusan. De su decisión depende el futuro del Imperio Han. Finalmente, decide rechazar la paz. Irá a la guerra, aunque sabe que eso significa enfrentarse a las mayores adversidades. Los Kusan envían un ejército de 70.000 hombres a conquistar el Imperio Han Oriental, dirigido por uno de sus mejores guerreros, el general Xie. Ban Chao debe defender la región central, pero solo cuenta con unos pocos miles de hombres. Hasta sus tenientes más leales temen que esta vez el gran general haya mordido más de lo que puede masticar. Si quieren guerra, les daremos guerra. ¿Cómo podemos derrotarlos? Son decenas de miles de hombres. Yo tengo un ejército aún más potente. Cuando se fundó, Dunhuang era una frontera indómita, un lugar donde muy pocos irían voluntariamente a vivir. Cuando los Han establecieron inicialmente su política migratoria, la idea era desplazar a exconvictos y oficiales degradados junto con sus familias de la llanura central al corredor del Heshi. En el año 90 después de Cristo, muchos de los 40.000 habitantes de Dunhuang son comerciantes. Pero allí también viven soldados y exconvictos que intentan rehacer su vida. Y es a ellos a quienes Ban Chao recurre. No tienen mucho aspecto de soldados. Observa. Tú. De Hu. Mátalo. ¡Basta! Las apariencias pueden engañar. Mientras Ban Chao recluta a su escuadrón de defensa, el ejército de 70.000 soldados Kusan prosigue su avance hacia Dunhuang. La reducida tropa de combatientes de Ban Chao no parece poder tener nada que hacer contra el formidable ejército Kusan. Pero Ban Chao y Gan Jin compensarán su desventaja con formación y astucia. Han tenido que cruzar grandes montañas. Han marchado por el desierto. Han recorrido miles de kilómetros. Un ejército tan grande tiene que estar agotado y casi sin alimento, habiendo llegado tan lejos. No hará falta derrotarlo. Su imprudencia hará el trabajo por nosotros. El ejército Kusan ha atravesado la cordillera del Pamir con una altitud de 4.000 metros y notan el desgaste. Aún así, el ejército Kusan sigue siendo 20 veces más fuerte que el de Ban Chao. Debe encontrar cómo igualar las probabilidades. Busen, debes tenderles una emboscada, cortando sus suministros. Tal como el general suponía, los Kusan se están quedando sin agua y sin comida. El general Xie envía una unidad para conseguir provisiones de un aliado local.
Cuando cruza el paso montañoso, los guerreros de Ban Chao ya están preparados. Aunque las fuerzas que se alzan contra él son poderosas, Ban Chao sabe que ha llegado el momento. ¡Ahora! El ejército Kushan queda aislado de su apoyo. No tiene escapatoria de los Han. Codo con codo, Ban Chao lucha junto a sus hombres hasta el final. El Imperio Han y su ejército estaba más coordinado y más curtido en la batalla. La ventaja en número del enemigo era irrelevante. La maquinaria militar de los Han era una de las más avanzadas de la época. Sus fuerzas debían de ser muy poderosas. Para Ban Chao, aquella batalla era por el destino de una nación. Tras la victoria, Ban Chao toma una decisión insólita. Os perdono la vida por la gracia de mi emperador. ¡Marchaos! Señor. Al permitirle conservar la cabeza, hemos ganado un aliado poderoso y agradecido. ¿No es más valioso así? En el año 93 después de Cristo, tras 20 años forjando alianzas políticas y reforzando la frontera, Ban Chao ha conseguido la paz en toda la región occidental. El gran general ha conjugado las lecciones de la historia con su visión de futuro para construir los sólidos cimientos de la futura prosperidad de la Ruta de la Seda. Dunhuan está a salvo. Dentro de sus murallas, la ciudad se ha convertido en un paraíso de seguridad y riqueza para los comerciantes que llegan desde los rincones más alejados del mundo. En la antigüedad, quien dominaba la región occidental tenía bajo su control una riqueza y un poder enormes. Pero sus aspiraciones no terminan ahí. En el año 97 después de Cristo, encarga a su hombre de confianza la misión de cabalgar hacia el oeste tan lejos como pueda. Regresa con vida. La misión de Ganjin era cruzar los 4 imperios de la Ruta de la Seda y continuar hasta donde pueda. Esta expedición de 8.000 kilómetros era entonces tan difícil como viajar a la Luna hoy. En su épica misión, Ganjin llega hasta el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. Fue el primer miembro del pueblo Han de quien se tiene constancia de su llegada a los límites del Imperio Romano. Cumplida su misión, Ganjin vuelve a China con conocimientos importantes sobre otras culturas del mundo.
Fue durante la dinastía Han cuando China y Roma por primera vez fueron conscientes de su mutua existencia. El épico viaje de Ganjin da fe de la visión de China que tenía Ban Chao, un imperio en los confines conectado al mundo. En los años venideros, Dunhuang florecerá y se convertirá en un faro resplandeciente. Gentes de muchas culturas y religiones llegan a este remoto lugar, convirtiéndolo en un importante centro del comercio mundial. Pero el desarrollo de Dunhuang no será siempre pacífico. El turbulento período de los Tres Reinos se vislumbra en el horizonte. Desde la victoria de Ban Chao contra los Xiongnu en el año 90 después de Cristo, Dunhuang es un puesto estratégico clave. Sus rutas comerciales se extienden hasta Roma, donde se dice que la seda china vale su peso en oro. Es un gran centro del comercio mundial. Pero a lo largo del siglo siguiente, China vuelve a entrar en una etapa de gran turbulencia. Caudillos y reinos batallan por el poder en uno de los momentos más violentos de la historia de China. Es el período de los Tres Reinos, Wei, Su y Wu. En su lucha por la supremacía, los Wei consiguen más poder sobre la vasta región occidental, aunque no tienen el dominio absoluto. Han transcurrido 100 años desde los tiempos de Ban Chao y Dunhuang se ha convertido en un lugar peligroso. La riqueza y el poder generados por el comercio de la ruta de la seda han traído la podredumbre. Muchos dirigentes se han vuelto crueles y corruptos. Y el pueblo llano es quien sufre las peores consecuencias. El emperador Zhao Rui envía otro gobernador a la ciudad. Shan Se tiene una misión muy especial. Debe averiguar lo que no funciona en Dunhuang y buscar una solución. Shan Se se acerca al final de su carrera y debería preparar su jubilación. En vez de eso, tendrá que enfrentarse a su reto más difícil en Dunhuang. Señor, una ayuda, por favor. Una ayuda. ¡Aparta! ¡Atrás! Shan Se reconoce que la situación es mucho peor de lo que había imaginado. Cuando Shan Se llegó a Dunhuang, las civilizaciones de Oriente y Occidente estaban en plena decadencia. Dunhuang es solo una de las múltiples señales. Antes de la llegada de Shan Se llevaba 20 años sin gobernador, lo que indica que el control del gobierno central sobre Heshi y la región occidental era totalmente insuficiente. El desgobierno de la región tiene graves consecuencias. Las bandas de ladrones asaltan impunemente a los comerciantes cerca de Dunhuang. Estos ataques merman la seguridad del comercio. El futuro de Dunhuang y el acceso de China a la ruta de la seda están en peligro a menos que Shan Se logre dar con una solución. Mientras analiza sus opciones, un grupo de comerciantes se aproxima a Dunhuang cruzando el desierto. Quien dirige esta caravana es Shein, del clan del comerciante Nana Bandak. Shein y su grupo son sogdianos, antiguo pueblo iranio que dominaba el comercio de la ruta de la seda. Los sogdianos han aprovechado las turbulencias en el Imperio Romano, el Kushan y el Han Oriental para crear una vasta red comercial por toda Eurasia. Para llegar a Dunhuang, Shein ha viajado 3.000 kilómetros desde su lejana capital, Samarcanda. En este periodo tiene lugar la llegada de los comerciantes sogdianos a China, quienes van a ejercer una gran influencia en los siglos siguientes. Conocedores de muchas lenguas, los sogdianos conectan el mundo llevando mercancías, conocimientos, ciencia y cultura a grandes distancias.
Al parecer eran grandes comerciantes. Todos nacían con un don para engatusar y vendían de todo a todo el mundo. Sin duda, dominaron el comercio de la ruta de la seda desde el siglo III hasta el VIII. Sein, una mujer hábil y muy competente, ha conducido su caravana a través de las regiones más duras del mundo. Para ella, los riesgos son los habituales gajes del oficio, pero los ataques van en aumento y a medida que se acercan a Don Juan, sabe que el peligro es mayor. Con cierto alivio, Sein y su caravana entran por fin en Don Juan. Llegan solo un mes después que Sanse. Por favor. Como es costumbre en la religión sogdiana del zoroastrismo, es el momento de dar gracias a Dios. En el nombre de Ahura Mazda, dador de todo bien, de espíritu generoso y bondadoso, creador de los animales y los cereales, creador del cielo y la tierra y de todas las cosas buenas. Pero sus oraciones reciben una respuesta inesperada. Para Sein es una catástrofe. Los ladrones no solo han robado su mercancía, sino también su preciado amuleto. Enseguida se corre la voz y la noticia del asalto no tarda en llegar a oídos del Sabao, jefe de la comunidad sogdiana de Don Juan. Sabao, han asaltado a los mercaderes. Vamos. Los últimos ataques han causado tensiones entre los sogdianos y los gobernantes de la ciudad. El Sabao se ve presionado y decide invitar a Sanse a reunirse con él en la posada en la que Sein fue atacada. ¿Viste a los asaltantes? No. No vi nada. Es inaceptable. Otro asalto más. Y esta vez dentro de las murallas de la ciudad. Llegaré al fondo del asunto. Sanse tal vez sea la máxima autoridad de la ciudad, pero es un forastero en Don Juan, y eso hace que su poder sea limitado. En cambio, el comandante dirige las fuerzas de seguridad de la ciudad y es un poderoso dirigente de Don Juan. Sanse debe pedirle consejo. Comandante, ¿podemos ofrecer escolta militar? Con todos mis respetos, señor, mis recursos están al límite. Ya. Pues algo tendremos que hacer. Cuando toméis posesión de vuestro cargo, seréis el responsable de buscar una solución. Os garantizo que así lo haré. En el desierto, la justicia siempre se imparte localmente. Los peligros a los que Sanse se enfrenta en su nuevo cargo, lejos de su emperador, empiezan a ser evidentes. ¿Por qué abandonó el cargo el anterior gobernador? Tuvo un accidente, señor. Del tipo de los que no te despiertas. Para ejercer con éxito su nuevo cargo, Sanse debe aprender a moverse entre las clases dirigentes y los intereses étnicos y económicos del pueblo. En secreto, investiga a los señores más poderosos de Don Juan. Señor, resulta que el tatarabuelo del comandante fue uno de los 36 guerreros del general Ban Chao.
Un siglo antes, cuando la región occidental se estaba asentando, Ban Chao había recompensado con tierras y títulos a sus seguidores más leales. Estos dominaron la tierra con esfuerzo hasta conseguir terrenos fértiles y valiosos, y con el tiempo sus descendientes prosperaron y se enriquecieron. En la época de Sanse, estas familias forman la clase alta de Dunhuang. Pero estos señores han olvidado el idealismo de sus antepasados. Gobernadores en público, reyes en privado, toman todo lo que se les antoja mientras los pobres sufren. Arrodillaos. Agachad la cabeza. Sin gobierno, los clanes locales proliferan y adquieren mucho poder. Tienen ejército, comida, riqueza, tierras en propiedad y población. No es poca cosa. En el año 227 después de Cristo, Sanse toma posesión de su cargo de gobernador de la comarca de Dunhuang. Es un honor que el emperador haya enviado a uno de sus funcionarios más antiguos. Espero de todo corazón que el gobernador pueda sobrellevar la carga de dirigir el futuro de Dunhuang. ¡Felicitad al gobernador! Este debería ser el momento en que Sanse puede al fin reclamar su autoridad, pero el comandante tiene otra idea en mente. ¡Comandante! ¿Qué pasa? Comandante, teníais razón. Ha confesado. Es el ladrón. Shane, ¿es este uno de los ladrones? No sabría decirlo. Llevaban el rostro cubierto. No importa. Ha confesado. Lleváoslo. Nuestro gobernador dispondrá su ejecución. ¡Muévete! Años de experiencia han afinado la intuición de Sanse, que es capaz de discernir el verdadero carácter de las personas. Lu Xuan, ese hombre es inocente. Señor, no tenéis ejército. A pesar de vuestro título, no tenéis poder. Si el comandante dice que es culpable, tiene que serlo. Pero el nuevo gobernador no está convencido y se dirige a la terrible prisión de Dunhuang para conocer la versión de Sun Yon. Traed a Sun Yon ante mí. Y de nuevo, el comandante tiene otros planes. En mi humilde opinión, muchos solo merecen una sentencia. La muerte. Gobernador, por favor. Muerte. Que tenga un buen día. Aparentemente, el nuevo gobernador no ha hecho de Dunhuang un lugar más seguro. Shane y sus comerciantes ogdianos vuelven a formar la caravana y emprenden el viaje de 3000 kilómetros de regreso a Samarcanda. Pero con tantas pérdidas, el negocio familiar de Shane podría no recuperarse nunca. El nuevo gobernador parece poco más que un títere. ¡Aparta! El poder real reside en el ejército, el comandante y sus secuaces. Aunque nada es lo que parece.
Shane no se ha ido en realidad. Su marcha es una artimaña que forma parte del elaborado plan de Sanse para atrapar a su presa. ¡Alto! El plan de Sanse ha comenzado meses antes con una carta enviada a Shane en la que le pide su ayuda para desenmascarar a su enemigo. Necesito vuestra ayuda para culminar con éxito mi misión. Su Majestad me ha confiado la responsabilidad de gobernar Dunhuang, y Dunhuang necesita vuestra ayuda. He hecho correr el rumor de que vuestra caravana transporta artículos de gran valor. Eso tentará a los bandidos a atacarla. Después, haré que los sigan en secreto y tal vez así consiga sacarlos a la luz. Desde el mismo momento en que Shane sale de Dunhuang, Sanse ordena a un mendigo leal seguir a su caravana. Shane y Sanse sabían lo que pasaría, y tras el ataque siguieron a los asaltantes hasta su guarida. Al fin es descubierta la banda de ladrones de Dunhuang. Sanse sabe que la trampa que va a tenderles requiere una meticulosa preparación. Con Sun Yong ha puesto en libertad a muchos presos, todos inocentes de los cargos en su contra. Tras recibir instrucción en secreto, estos hombres ahora forman una guardia leal al gobernador. Sanse ya está listo para atacar. Sus enemigos le habían tachado de viejo y débil, pero la edad y la sabiduría son una combinación poderosa. La seguridad reina al fin en Dunhuang, y Sanse no tarda en ganarse la confianza del pueblo. Sanse ayudaba mucho a los comerciantes de la ruta de la seda. Al tratar con los clanes locales, garantizaba a los comerciantes un trato justo y su seguridad, proporcionándoles escolta. También repartía cartas de recomendación que facilitaban mucho la adquisición de bienes. Estas cartas de recomendación, llamadas Guosuo, eran equivalentes al pasaporte actual. El sabio gobernador se centra ahora en uno de los problemas más graves de la época. Pero señor, la tierra me pertenece. Tú eliges. O pagas los impuestos o cedes la tierra. En el periodo de los Tres Reinos, las tierras de cultivo eran abandonadas debido a la falta de trabajadores del campo. Liberar a la población del sistema feudal y obligar a los terratenientes a pagar impuestos eran asuntos prioritarios para los gobernadores locales. Sanse traza un plan para promover la unidad y el entendimiento entre los distintos grupos étnicos de Dunhuang y hace crecer la población de la ciudad promoviendo el matrimonio intercultural. En solo unos años, Dunhuang pasa de ser una peligrosa y anárquica localidad a una pujante ciudad comercial con múltiples culturas, lenguas y nuevas ideas. La puerta de China al mundo.
Sanse gobierna a Don Juan hasta su muerte a mediados de la década del 230. Durante su breve mandato se ha convertido en el gobernador más célebre de la historia de la ciudad. Bajo su inspirador gobierno, Don Juan es un paraíso en una época llena de turbulencias, un faro en medio de la ruta de la seda. A su funeral asisten personas de toda condición y todas las culturas. Siguiendo la tradición, los octianos se hacen cortes en el rostro en señal de respeto al gran hombre. Sanse deja a Don Juan reluciente como una perla en un mar de arena. Pero se avecinan días oscuros. La furia del caudillo Lu Suihu hará caer el peso de la venganza sobre Don Juan. Llega un rey legendario. Corre el año 417 después de Cristo. Han pasado 2 siglos desde la época de Sanse. La comarca de Don Juan y toda la región occidental están sumidas en el caos y la división. La violencia se extiende como una plaga. La gente vive con miedo. China no es la única parte del mundo asolada por el desgobierno a principios del siglo V. En Occidente, la guerra ha desgarrado el antaño poderoso Imperio Romano. En Oriente, aunque los 3 reinos fueron unificados por los Jin, tribus enfrentadas luchan en las regiones septentrional y occidental y la dinastía Jin se ha desmoronado. Es el período de los 16 reinos. Es otro periodo de desunión. China se divide en reinos cada vez más pequeños que luchan entre sí. El imperio se tiene que desmoronar y cuando ha caído debe volver a unirse. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia de China. En el período de los 16 reinos, 5 poderosas tribus nómadas llegan a dominar la región occidental: Xianbei, Di, Jie, Qian, Xiongnu. Sus nombres resonarán en la historia. De una rama del pueblo Xiongnu, un rey destaca entre todos los demás. Su nombre es Yuchu Mensun. Yuchu no es un líder corriente. Es tan capaz de derramar sangre y sembrar el terror como de ser misericordioso y sabio. Tenía la naturaleza salvaje de un nómada, pero también una intensa influencia de la cultura china. El libro de Jin describe a Yuchu Mensun como ingenioso, versado en historia y excepcionalmente dotado para la astronomía. Mensun tiene la mirada puesta en el trofeo máximo, Don Juan. Si logra el control de la ciudad del desierto, dispondrá de los recursos que necesita para dominar toda la región. A pesar de las guerras libradas en la llanura central, Don Juan continúa prosperando. La ciudad está a rebosar de gente que huye del conflicto. Aquí, personas llegadas de la región occidental, de la región de Hesi y de la llanura central conviven en armonía. El control de Don Juan permite acceder a las riquezas de la ruta de la seda y por ello la ciudad se convierte en la capital de la dinastía Lian occidental. El duque Li Hao, máxima autoridad de Lian occidental, ha protegido a Don Juan y la ruta de la seda durante 17 años, pero ha caído enfermo. Y no puede haber más en juego. Durante el largo mandato del duque, Lian septentrional y occidental han estado en guerra. Ninguno de los bandos ha obtenido una victoria.
Yuyu Mensun ahora domina más de la mitad del corredor del Hesi y es uno de los gobernantes más poderosos y temibles de la región. Hasta ahora, las fuerzas de Liang Occidental, conducidas por el duque Li Hao, habían conseguido resistirse al rey Xion. Pero el duque se muere y su hijo, Li Xin, debe alzarse para proteger a su pueblo y su reino. Padre. Hijo mío, dejo mi reino en tus manos. Debes defender mi imperio de los bárbaros. Has de tener cuidado. No te preocupes. Soy mejor que todos los bárbaros. Serán destruidos. ¡El duque ha fallecido! Con la muerte de Li Hao en el 417, el destino de Dunhuang descansa en los hombros de una nueva generación. ¿Podrán el nuevo duque y su ejército derrotar a Mensun? ¿O el rey Xiongnu terminará por conquistar Dunhuang?